Hace unos segundos nos encontramos con el candidato a la presidencia de la República por el Partido Morado, el señor Julio Guzmán, a quien le damos nuevamente la bienvenida. Gracias por acompañarnos esta noche. Y si nos puede confirmar la asistencia a este debate con el candidato Bengolea. Muy buenas noches, Marisol. Muchísimas gracias por invitarme a tu programa. Efectivamente, confirmo mi participación el lunes 15 a las 7 de la noche, en donde también esperamos que otros candidatos puedan unirse. Me parece que esto ayuda mucho en el proceso electoral, porque los peruanos quieren escuchar ideas, propuestas, y también me parece muy interesante que el debate se haga en una de las regiones de nuestro país. Perfecto. Bueno, también preguntarle cómo se encuentra, porque usted acaba de salir de un cuadro de coronavirus. ¿Ya se encuentra bien para seguir con su campaña electoral? Sí, gracias a Dios he podido superar esta situación junto con mi familia. Y la verdad es que he tenido muchas lecciones, pero a la vez mucha esperanza, porque justamente en los días en los que me estaba recuperando, hemos recibido esta gran noticia que el proceso de vacunación se inició. Al día de hoy tenemos más de 11.000 personas ya vacunadas, que es uno de los niveles más altos entre todos los países que han iniciado sus procesos. Hemos adquirido 70 millones de vacunas, y lo que se viene son buenas noticias también para la población peruana. Esto devuelve la esperanza y hace pensar que sí es posible, con una buena gestión, a pesar de un escenario tan complicado, que los peruanos podamos hacer cosas nuevas. Los morados, por nuestra parte, nos hemos comprometido de que vamos a vacunar a toda la población adulta hasta el 31 de diciembre de este año. Y para eso ya hemos confeccionado un plan. ¿Qué piensa antes de pasar las preguntas que nos han enviado nuestro público televidente? También si me pueden mejorar, por favor, aquí en el estudio un poquito el audio del señor Guzmán, porque no lo llego a escuchar bien. ¿Qué piensa de la exclusión del candidato George Forsyth el día de hoy? Carlos Brus, que se ha incorporado a Victoria Nacional, ha dicho que no se puede tachar a candidatos faltando solo 60 días para el proceso electoral. No me parece correcto. Yo he sido muy crítico del señor Forsyth. He sido muy crítico en su falta de preparación, he sido muy crítico en varios temas, pero eso no justifica que al señor Forsyth tengan que excluirlo de la carrera electoral. Eso no está bien. A mí me pasó el 2016 por además un error administrativo, que fue algo mucho menor por lo que se le está acusando al señor Forsyth, y yo sé lo que eso significa. Tenemos que recordar que hay un caso en la Fiscalía con un colaborador eficaz que tiene información de a qué funcionarios se les pagó para que nos excluyeran a nosotros el 2016. Y por esa razón comprendo la situación. No me parece que tenga que excluir al señor Forsyth. Los peruanos tienen que decidir en las urnas, de acuerdo a ideas, a propuestas, a planes, a equipos de trabajo, a seriedad, pero no de esta forma. Vamos a pasar a las preguntas que nos han enviado nuestros televidentes para usted, y le recuerdo que tiene como máximo 1 minuto para responder a cada una de ellas, que además son varias. Vamos con la primera pregunta para el candidato del Partido Morado, Julio Guzmán, que nos acompaña esta noche. Hoy se han conocido algunas descoordinaciones entre Salud y el MINSA por el padrón de vacunaciones. Precisamente en su plan de gobierno propone un sistema único y público de salud. ¿Cómo se ejecutará, señor Guzmán, fusionando los sistemas públicos y privados? Pero hay que hacer dos cosas ahí. Primero tenemos que integrar el sistema de salud de abajo hacia arriba, es decir, priorizando la atención de primera instancia con las postas médicas, que son 1.600 a nivel nacional, por lo cual solo los casos complejos deberían de ir a los hospitales, pero también tenemos que integrar la salud en términos horizontales, porque el día de hoy existen 3 diferentes sistemas. Es salud, el MINSA, tenemos también el SIS. Entonces hay que integrarlos para que los peruanos reciban el mismo servicio, pero con pagos diferenciados de acuerdo a su nivel socioeconómico. Pero acá lo importante también es darle los instrumentos normativos a la autoridad para que este tipo de descoordinación no ocurra. ¿A qué me refiero? A que el SAR de las vacunas, por ejemplo, tiene que tener una autoridad vinculante para que pueda dar órdenes a las entidades involucradas en la vacunación y que le hagan caso. El día de hoy, a pesar de los grandes esfuerzos en gestión que se están haciendo, el secretario técnico para la vacunación es simplemente un articulador, un coordinador, al cual no necesariamente se le tiene que, cumplir con los mandatos que se imponen, porque la normativa no está hecha de esta forma. Eso es un elemento nada más, para comenzar. Mejorar sobre todo la organización también entre todas estas dependencias. Bien, la segunda pregunta para usted de nuestros televidentes es la siguiente. El déficit fiscal del último año fue de 8,6%. ¿Cómo mejorará los servicios públicos sin gastar más de lo que tenemos hoy?
En primer lugar, lo que tenemos que hacer es reconocer que no podemos crear más impuestos. Debemos de reconocer que la recaudación tributaria va a seguir siendo baja este año y el próximo también. Por lo tanto, tenemos que ser creativos. ¿Y eso qué significa? Eso significa, por ejemplo, reestructurar el presupuesto nacional. ¿Qué significa reestructurarlo? Así como las familias tienen su presupuesto familiar y deciden, vamos a cortar acá, vamos a darle más prioridad a esto, porque la situación ha cambiado, los países son iguales. ¿Qué cortaría y qué aumentaría? Por ejemplo, en el presupuesto hay una serie de programas que se sobreponen y que no tienen ningún impacto. Cuando yo fui viceministro de Industria, hicimos un estudio y encontramos 30 diferentes programas que hacían lo mismo en 5 diferentes ministerios. Y todos esos programas se hubieran podido fusionar, pudieran tener mayor efectividad y así se comienza a sacar carne de esos lugares en donde el gasto es de muy mala calidad. Eso para comenzar. Entonces, esa es una idea de lo que se puede hacer. Usted también habla de no crear más impuestos, pero ¿va a tratar de hacer lo posible por ampliar la base tributaria, es decir, traer a los informales a la formalidad? Por supuesto, para aumentar la recaudación tributaria, no necesariamente es a través de aumentar los impuestos. Se puede hacer de dos formas. Primero, a través de ampliar la base, es decir, de que la gente, haya más gente que pague, pero también haciendo una reforma tributaria como, por ejemplo, eliminar las exoneraciones. O sea, el Perú y el sistema tributario en el Perú es como un queso gruyère con huecos, porque hay un montón de exoneraciones de empresas que no pagan impuestos. Bueno, eso hay que revisarlo para que en verdad exista un sistema tributario justo en donde todos paguen los impuestos Deme y un donde ejemplo, por ahí se puedan financiar. Deme un ejemplo de exoneraciones que eliminaría en un eventual gobierno suyo. Las universidades. Por eso a los morados nos tienen ahí entre ceja y ceja, porque las universidades privadas es uno de los sectores que goza de la mayor cantidad de exoneraciones. Y a mí no me parece, porque con ese dinero se puede hacer muchísimo por el Perú y es un cambio que nosotros proyectamos hacer. Y por esa razón, los morados estamos entre ceja y ceja de los que están en contra de la calidad de la educación y que obviamente no quieren perder sus privilegios. Vamos con la siguiente pregunta, porque tenemos varias preguntas también para usted esta noche. Le recordamos que todos los candidatos presidenciales están invitados a nuestra secuencia Voto Responsable. En un año donde el cobre alcanza picos históricos, ¿cómo encontrar el punto medio entre la protección a las comunidades y al medio ambiente y el desarrollo de la minería, que sin duda son necesarias para la reactivación económica? Es un mito pensar que existe un divorcio, una dicotomía entre el medio ambiente y la minería. Si eso fuera así, entonces no existirían países como Canadá, Sudáfrica, Australia, en donde tienen minería sostenible. Sí es posible hacer minería y al mismo tiempo respetar el medio ambiente, porque existen normas que hay que cumplir. La minería, por ejemplo, debería de cumplir 2 normas en concreto. Primero, un buen relacionamiento con las comunidades y segundo, el respeto absoluto al medio ambiente. Y bajo esas condiciones, la minería puede continuar. Eso ocurre en estos países. ¿Por qué en el Perú, si son las mismas empresas y las mismas transnacionales que operan en esos países, en el Perú, por qué no pueden cumplir esas condiciones? ¿Respaldará Por proyectos? supuesto que sí. ¿Respaldará proyectos como Tía María, por ejemplo? En el caso de Tía María, yo he sido muy claro. He planteado un referéndum en toda la región Arequipa para que sean los peruanos que viven en la región que decidan y que a partir de ahí se tomen decisiones. Pero obviamente no podemos generar referéndum por cada proyecto minero. El caso de Tía María se resolvería de esa forma porque fue un caso que no fue bien manejado, porque fue un caso en donde no hubo ninguna planificación y no hubo un trabajo previo para poder evitar una situación como esta. Es decir, que si ese referéndum dice no, Tía María no va. Así es, esa es la situación a la que nos ha llevado la falta de gestión, la falta de institucionalidad para resolver los conflictos sociales y un Estado muy débil que no puede realmente cumplir su rol. Vamos con otras preguntas de este formulario que nos han enviado los televidentes. En medio de esta crisis económica, señor Guzmán, la peor desde 1998, ¿con qué técnicos va a convencer a potenciales inversionistas que su gobierno, su eventual gobierno, va a respetar las reglas de juego? ¿Quiénes son, por ejemplo, sus potenciales ministros de Economía? Bueno, el jefe del equipo de política económica es Raúl Salazar. Es uno de los economistas más prestigiosos en el Perú. Es una persona con una trayectoria increíble.
muy seria y que tiene un equipo de 20 economistas, con los cuales no solo están trabajando en las propuestas electorales, sino el equipo de Raúl Salazar está ya pensando en cuál es el plan si es que los peruanos nos dan su confianza. Es más, ya estamos identificando los nombres de las personas que deberían de liderar las entidades económicas más importantes, como por ejemplo el Banco Central, la Superintendencia de Banca, COFIDE, el Banco de la Nación, el MEF, etcétera. ¿Usted no ratificaría a Julio Velarde al frente del BCR? No, el señor Velarde es una persona muy seria, es una persona a la que el Perú le debe mucho, es la imagen de seriedad, de estabilidad, hace algo muy importante, pero me parece que ya es momento de hacer un cambio, los ciclos tienen un fin, y yo estoy convencido que, por ejemplo, el señor Raúl Salazar, como presidente del Banco Central, haría una increíble labor. Pero ¿por qué cambiar a alguien que ha hecho un buen trabajo? Me parece que Julio Velarde está desde el 2006 al frente del BCR. ¿Por qué cambiarlo? ¿Usted cree que su ciclo ha cumplido? ¿Ha cumplido su ciclo? En realidad, el caso de Raúl Salazar es un caso muy especial, porque para poder hacer política económica, uno tiene que compartir ciertos lineamientos ideológicos también. Entonces, el hecho que el candidato presidencial haya trabajado tanto tiempo al lado del señor Salazar implica que hay toda una dinámica ya personal y una experiencia de trabajo en equipo. Al llegar al Banco Central, por lo tanto, va a existir un tipo de trabajo que va a favorecer que se puedan tomar mejores decisiones. Pero el BCR es autónomo, ¿no? Porque Julio Velarde ha estado con Alan García, con Ollanta Humala, con Kuczynski y con Vizcarra, y ahora con Sagasti también. Es autónomo, pero es el presidente de la República quien propone el nombre. Sí, sin duda. Además, quiero recordar de que por más autonomía que tenga el Banco Central, la política económica debe de ser una política en donde las entidades más importantes conversen de una forma continua. Cuando yo fui secretario general de la PCM, yo propuse una normativa al MEF para que obligara a las autoridades del Banco Central, del MEF y de la Superintendencia a que se reunieran al menos cada 15 días para coordinar política económica. No puede ser que el MEF diseñe una política expansiva en el gasto, por ejemplo, y que el BCR no lo acompañe, o al revés. Ese tipo de cosas lo que hacen es retrasan el crecimiento económico. Y esas cosas las tengo muy claras porque soy economista. Y lo primero que voy a hacer es, primero, vacunar a toda la población y segundo, disparar la economía, creando empleos de inmediato y reactivando la economía del país en los próximos 2 años. Vamos con otras preguntas para usted en nuestra secuencia Voto Responsable. Durante los próximos meses, la crisis sanitaria continuará. No alcanzaremos los niveles de vacunación que necesitamos para reducir de manera drástica los casos. Los hospitales seguirán colapsados. ¿Cuál es su orden de prioridades para reducir contagios si usted llega a la presidencia de este país? Hay 5 cosas que se pueden mejorar de la gestión ya buena que está haciendo el presidente Sagasti. La primera, como digo, es la autoridad. Es cómo organizamos el equipo de trabajo. Y ahí vamos a crear una autoridad que tenga rango de ministro, que le reporte al presidente y que participe de los consejos de ministros todas las semanas. Esta persona es la que va a tener autoridad vinculante sobre todas las entidades que se requieren para la vacunación. Lo segundo tiene que ver de cuáles van a ser los puntos de vacunación. Y para eso vamos a utilizar la red de las postas médicas, que hay 1.600 a nivel nacional, con lo cual la idea es implementarlos con equipos y todo lo necesario para que la gente pueda vacunarse en los lugares en los que tienen más cerca. Tercer elemento es el recurso humano. ¿Quiénes van a vacunar? Y ahí los que van a estar en primera fila, va a ser la prioridad, son las enfermeras y los enfermeros, que son en realidad héroes en todo este proceso de vacunación. Pero obviamente no va a ser suficiente. Necesitamos hacer un llamado patriótico. ¿Y cómo pensamos hacerlo? Por ejemplo, convocando a los estudiantes de los últimos ciclos de todas las carreras asociadas vinculadas a ese tema. Hemos hecho un cálculo y existen alrededor de 15.000 estudiantes en los últimos 2 años. Entonces, les damos trabajo a los jóvenes, se les paga un sueldo y a la vez hacen una acción patriótica, hacen una acción para que los peruanos estén vacunados. El otro elemento es la estrategia comunicacional. Sí. Necesitamos convencer a la gente que se debe de vacunar. Hay más del 40% de peruanos que cree que la vacuna no es necesaria, cuando sí lo es. Sí, hay que comunicar a la gente. Una estrategia de comunicación que de verdad que debería empezar cuanto
cuanto antes. Agradecemos su participación, señor Julio Guzmán, esta noche en Voto Responsable. Esperemos tenerlo en otra oportunidad antes del 11 de abril aquí en 24 horas. Muchísimas gracias, Marisol. Gracias por invitarme y estaré cuando me llamen nuevamente. Gracias. Gracias, y les recordamos a nuestros